nos trae la liturgia de este domingo está en el capítulo 10, versículos 25 al 37 del Evangelio de Lucas. Y es un relato que inicia presentándonos a un maestro de la ley que, considerando a Jesús también como maestro, se acerca y le pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? En el texto griego, el verbo usado para expresar hacer es poieo, que denota una acción que es visible, concreta y replicable, y en ese sentido tiene la connotación de practicar o ejercitarse en el hacer de algo. Jesús contesta con otra pregunta y le dice al maestro de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Leer en griego se dice anaginosco, que podemos traducirlo como un conocer o un aprender de nuevo. Y es como si Jesús con esta pregunta le estuviera planteando este cuestionamiento al maestro de la ley. ¿Qué fruto está sacando entonces de ir una y otra vez a la Torá? El maestro de la ley le responde a Jesús con un texto de la Torá que todo judío proclama al levantarse y al acostarse, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento el amor es algo transversal, y desde la mentalidad judía el amor se entiende como un pacto o un acuerdo de bondad, fidelidad y honestidad. Por tanto, un acercamiento sincero y frecuente a la Torá debería generar una disposición permanente para obrar el bien al prójimo y a sí mismo como signo de comunión con aquel que es bueno por excelencia, es decir, Dios. Por ello, ante esta respuesta del maestro de la ley, Jesús le dice en tono imperativo: haz esto y vivirás. Dice el texto que el maestro de la ley quiso ponerle una prueba a Jesús y le plantea otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? La palabra griega que se usa en el texto para referirse a prójimo es plesion, que puede ser traducida como un sustantivo o como un adverbio. En el primer caso significaría vecino o paisano, y como adverbio traduciría cercano o próximo. Si tomamos esta segunda opción, podemos traducir la pregunta del maestro de la ley de esta manera: ¿y quién es el cercano a mí? Esta pregunta tiene una connotación cultural y étnica fuerte, pues para el judío el prójimo era aquel que pertenecía a su mismo pueblo. Un pagano no podía ser considerado prójimo. Por eso, la respuesta que le dará Jesús a continuación plantea un giro pedagógico muy interesante, porque en esta ocasión Jesús no remitirá al maestro de la ley a la escritura, sino que le propondrá un camino nuevo: la observación de la vida. De esta manera, el narrador pone en labios de Jesús una respuesta en forma de historia, que parte de hechos reales, de hechos cotidianos que todos los interlocutores en ese momento podían tener por familiar. Y es que la ruta que cubría de Jerusalén a Jericó en el siglo I era una ruta importante para el comercio y el tránsito de peregrinos, y a pesar de que en ciertos tramos se contaba con la vigilancia de la Guardia Romana, habían zonas muy secas, muy desérticas, propicias para que asaltantes se ocultaran y hicieran daño a quienes transitaban por el lugar. Por ello, Jesús aprovecha esta situación cotidiana para expresar la intensidad de lo que implica hacer cumplir ese mandamiento del amor y de esa manera experimentar la vida eterna. Jesús crea entonces una historia y habla de una persona que bajaba de Jerusalén a Jericó y describe que esta persona es víctima de los asaltantes y queda tendido en el camino, medio muerto y despojado de sus pertenencias. Intencionalmente en el relato se omite información sobre la nacionalidad o la creencia religiosa de esta persona. Sencillamente es un ser humano que está en una situación límite, donde su vida está en peligro. Dice el texto que casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo, y de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. El verbo que se usa en el texto para indicar ver es jorao, que implica un ver en profundidad, un discernir. Es un ver con ojos bien abiertos y es una acción que implica no despegar los ojos de aquello que se está contemplando. Por tanto, tanto el levita como el sacerdote vieron algo que debió haberlos hecho detenerse y acercarse,
pero ellos decidieron hacer un movimiento diferente. El texto nos dice que pasaron de largo, en griego, antiparerjomai, y antiparerjomai es traducido como pasar cerca del lado opuesto, es decir, que estos dos personajes pasaron del lado contrario de aquel que estaba sufriendo. Si bien podemos argumentar que este movimiento obedece a un escrúpulo de tipo ritual para no verse ellos contaminados por tocar un cadáver o tener contacto con sangre humana, realmente los verbos jorao y antiparerjomai ya bastan para comenzar a generar un cuestionamiento fuerte. ¿Cómo es que alguien que ve una vida en peligro pasa de largo como si nada estuviera ocurriendo? Pero en realidad el punto de quiebre en la parábola o en el relato que está planteando Jesús está en la actitud del tercer personaje que hace aparición. Se trata de un samaritano, que en el medio judío era considerado como alguien que no conocía a Dios, idólatra, de quien no se podía esperar absolutamente nada bueno porque no vivía la ley. Por tanto, esta persona de la cual no se espera nada es la que logra cumplir la Torá a cabalidad, porque esta persona, este samaritano también ve Jorao, pero en vez de pasar del lado contrario, se acerca, proserjomai, lo dice así el texto griego, y se acerca movido por un sentimiento intenso, por una acción que se está desencadenando en su interior, descrita con el verbo splagnisomai y que nuestros textos en español traducen como ser movido a compasión. Splagnisomai literalmente significa tener las entrañas inflamadas y es una manera de expresar gráficamente, corporalmente lo que siente alguien cuando ve a otra persona que está en dificultades, que está en peligro. Así que este sentimiento de conmoción interior mueve al samaritano ¿a qué? A amar al herido, a estar a favor de su vida y a salir de un discurso religioso oficial para entrar en una acción que denota una fidelidad auténtica al ser mismo de Dios. Jesús termina el relato contando que ese samaritano no solamente se acerca, sino que toca a este hombre mal herido con vino y aceite, cura sus heridas, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada, allí deja dinero para que el encargado del lugar siga cuidando a esta persona y le dice, si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. De esa manera cierra el relato y Jesús vuelve a cuestionar al maestro de la ley y le dice, ¿quién de estos tres personajes, de estas tres personas te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y aquí Jesús plantea un cambio radical, porque la pregunta no apunta a verificar quién está cercano a mí, sino de qué forma yo estoy cercano al otro, me hago próximo al otro. El maestro de la ley le responde, el que practicó, poieo, la misericordia con él. Y aquí misericordia no está con esplagnisomai o con esplagna, sino que está con el sustantivo eleos. Y eleos es una palabra griega que denota la capacidad de enternecerse y de procurarle un bien al otro, porque se comprende que algo de sí mismo está en el otro, y cuidar del otro es como cuidar de sí mismo. La perícopa entonces termina con una expresión definitiva de Jesús y que da respuesta a esa pregunta inicial que apuntaba hacia saber qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Jesús va a responder, practicar la misericordia. Y por eso le dice al maestro de la ley, ve y haz tú lo mismo. Pero ciertamente, a la luz de la parábola, vemos que ese practicar la misericordia tiene componentes claves. Ver la realidad, dejarse impactar, hacerse cercano al otro, a cualquier otro, a todo ser humano y comprometerse con él para garantizar procesos que protejan, restauren y cuiden la vida de todos. Por ello, sólo así se comienza a experimentar aquí y ahora la vida eterna, porque es resultado de una actualización y encarnación de la palabra estudiada, que permite actuar como Dios y en compañía de Dios, para que con la fuerza de la misericordia se pueda transformar la historia.